calientito en estos días en diciembre y en enero también. 221-360-4430, ese es nuestro WhatsApp. En las redes nos encontrás como @teladebo.rp. Bueno, vamos a hablar del mercado laboral. Hay datos alarmantes. Hay un dato que tiene que ver con que el 48% de los jóvenes asalariados entre 18 y 30 años está en negro. En negro. Esto es un dato alarmante. Vamos a tratar de analizarlo, indagar, a ver si tiene que ver sobre todo con la pandemia o algo que se viene generando ya de años atrás, del gobierno anterior en la República Argentina. Vamos a hablar con Darío Spampinato, es investigador del Centro de Estudios Atenea, bien digo. Darío, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo y Adrián González te saludamos. Buenas tardes, Alejandro, Adrián, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos, es un dato alarmante, ¿no? Casi la mitad de los jóvenes entre 18 y 30 está en negro. ¿Por qué pasa esto hoy en la República Argentina, Darío? Bueno, así es. Desde el Centro de Estudios Atenea, hace años que nos dedicamos a llevar adelante investigaciones, indagaciones sobre el mercado de trabajo, y en especial nos enfocamos en conocer las dinámicas que afectan a jóvenes y mujeres, que son dos grupos poblacionales que se ven más damnificados en lo que es la desocupación, la precarización y otros indicadores laborales. Lo que estamos comentando en estos días y el informe al que ustedes se refieren. Darío, ¿te puedo pedir un favor? Darío, una cuestión técnica. ¿Podés levantar la cámara para que te veamos la cara, perdón? Un poquito más. Ahí está, perfecto, ahora sí, ahora sí. Perdón, yo me veía bien. Gracias, gracias. Bueno, disculpen. Disculpa bueno, que te corté. Entonces que se trata del Monitor de Empleo Joven, es un documento que año a año, junto a la Fundación CES, publicamos y que es el producto de un trabajo que realizamos anualmente y donde monitoreamos justamente la situación de los jóvenes y las jóvenes en Argentina. El diagnóstico que compartimos y que tiene que ver con el agravamiento de la situación de desempleo, precarización y no registro de los jóvenes en el mercado de trabajo no es nuevo, es una problemática que persiste a través de los años, pero que se vio agravada a partir de 2015 y en el que la pandemia también profundizó. Así que estamos en una etapa que parece prometedora, donde la reactivación económica está empezando a dar mejores números, donde los empleos están recuperándose a niveles ya prepandémicos, pero donde todavía la juventud sigue sufriendo no solamente de la desocupación, que es uno de los índices que se agravaron, sino también de lo que vos mencionabas, que tiene que ver con el llamado trabajo en negro o el trabajo no registrado. Y bueno, es una problemática que afecta sobre todo a los más jóvenes, Darío, en la franja de 18 a 24 años. Darío, si no te complico, ¿tenés datos de qué pasaba con estos jóvenes en porcentaje de datos en negro en 2015 y después en 2019 y ahora? Bueno, ahora tenemos el 48%, pero ¿tenés datos previos? Mira, en breve te los busco y No, está bien, no te quería complicar. Seguimos con la charla. Dale. El no registro realmente es uno de los indicadores laborales más difíciles de contrarrestar y ha habido un progreso importante en lo que fue la década de 2003-2013, donde esto se pudo correr unos puntitos, pero que es muy difícil de dar vuelta, sobre todo en algunos sectores como son el textil, sectores que son muy proclives al no registro, pero como mencionábamos también, es la juventud la que principalmente lo sufre, ¿no? Esto tiene que ver también con la imposibilidad de prever para los jóvenes y los empleadores que juegan con esto, de los aportes jubilatorios, de las protecciones laborales, que bueno, son legales, pero que todavía en este segmento son muy altas. Sí, ¿qué podemos decir con respecto a la calidad del trabajo? Obviamente el hecho de estar en negro también eso es baja calidad laboral, ¿no? Pero también con respecto al tipo de empleo, ¿no? ¿Qué podemos decir que en esta franja?
en general, ¿qué tipos de empleos son los que toman? Mira, lo que vemos que sucedió en la pandemia y que también es una continuidad de lo que pasó entre 2015 y 2019 es un aumento del cuentapropismo, o sea, del trabajo justamente Propio. por cuenta propia, Mm, bajo la figura de monotributo. Incluso sabemos que entre 2015 y 2017, cuando, cuando se decía que se había creado empleo, este trabajo creado en realidad tenía que ver es con ficticio. esta figura, ¿no? Mm, No con trabajo asalariado, que es claro. el que garantiza cierta protección social Bueno, a pero los puede ser jóvenes. un disfraz, Darío, puede tener que ver con un disfraz de un trabajo asalariado que lo sacan como cuentapropista. Sí puede existir ese fenómeno donde lo que se vuelve más pobre el vínculo Claro. y se... Perdón, le entraba una llamada. Y, y donde se disfraza la situación laboral, una relación de dependencia que pasa a ser tercerizada o que incluso se le exige a la persona realizar sus propios aportes. Eh, pero bueno, también lo que ha surgido, por ejemplo, a partir de la economía de plataformas, y hay un caso interesante que es el de que digo, interesante porque justamente es el que más afecta a la juventud, donde las empresas de delivery, como bueno, Claro. las que conocemos por Rappi y todo eso, sí. plataformas, esconden una relación laboral Ujú. eh, a través de un monotributo, cuando en realidad ahora la justicia lo está diciendo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también lo había anticipado, lo que existe es una relación de dependencia limpia y llana. Absoluta, claro, claro. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Adrián González te saluda. Quería preguntarte por el salario promedio. ¿Hay índices, estadísticas, datos que demuestren cuál es este salario estándar del trabajo en negro? Bueno, no, justamente al tratarse de trabajo no registrado es difícil acceder a esos cálculos. Ujú. Algo que estamos haciendo con Atenea y con la Fundación CES, que tiene que ver con la investigación que estamos llevando adelante, es también investigar qué sectores son promisorios para la juventud en la etapa que viene, donde sabemos que se está esperando y hay expectativa por una recuperación económica y también del empleo. Sí. Y bueno, justamente una de las cuestiones puntuales que estamos investigando en este monitor y que va a ser parte de una segunda entrega que haremos en 2022, tiene que ver con la llamada economía del conocimiento y algunos sectores específicos donde sí estamos mirando los índices salariales Ujú. para tratar de también de ofrecer un panorama que tenga que ver con las propuestas y con una posible salida, ¿no? Esta situación tan crítica. Bien, ¿algún dato o alguna encuesta le han realizado a estos jóvenes con respecto a lo que manifiestan sobre su incertidumbre o sobre su proyección de futuro? ¿Estas cuestiones se han indagado o pueden saber al respecto de esto o no? Mira, en esta primera etapa de la investigación lo que hicimos fue estudiar principalmente indicadores laborales Mm, de fuentes de estadísticas oficiales y estamos trabajando también con cámaras mm, y con sindicatos para conocer la realidad de este sector. Estamos por publicar una encuesta que vamos a destinar a jóvenes que se emplean en dos sectores muy diferentes. Uno de ellos es el sector del software, como les comentaba, donde sí, sabemos sí. que hay una demanda laboral insatisfecha y que nos gustaría también eh, analizar en más detalle cómo es el comportamiento del mercado de trabajo para este sector, porque venimos con un diagnóstico muy insistente de que hay Sí. 10.000 búsquedas laborales supuestas y que ¿no? nos Mm. llevarían a poder mejorar la situación de los jóvenes, pero nos gustaría saber, bueno, qué dinámicas operan en la selección de este mercado de trabajo Sí. tan nuevo, tan novedoso y tan específico, ¿no? Y también queremos llevar adelante una encuesta relacionada con lo que les comentaba antes, que tiene que ver y estaría dirigida a los jóvenes que trabajan para las apps de deliveries, Ujú. bueno, para seguir caracterizando cómo es este empleo que se nutre principalmente de mano de obra joven. Mm. Y preguntarte por la composición de estos jóvenes. ¿Son estudiantes? ¿Qué hacen aparte de trabajar o la mayoría se dedica plenamente a este trabajo, a este empleo no registrado?
Mira, lo que estuvimos analizando y que forma parte de este árbol que elaboramos en Atenea, tiene que ver con aquellos jóvenes que por un lado están en búsqueda de trabajo y que no lo encuentran, los llamados desocupados, y por otro lado la caracterización de la población económicamente inactiva. Ahí es donde situamos a los estudiantes. Una de las cosas que descubrimos es Sí. que la pandemia aumentó el porcentaje de jóvenes estudiantes que existen, en parte porque, bueno, justamente se vieron expulsados del Mm. mercado de trabajo. Incluso en algunas ocasiones lo que pasa con la desocupación más crónica es que uno deja de buscar y, bueno, Mm. existe como un aumento de la masa de estudiantes, ¿no? Que se incrementó en un porcentaje pequeño, pero que, bueno, es llamativo. Claro. Acá Y por otro lado, lo que... no, digo Perdón. que estaba leyendo el dato del 2020, del monitor de empleo, que dice que 5 de cada 10 jóvenes de sectores bajos posee el secundario incompleto, mientras que en sectores altos era de 3 de cada 10 esta relación, ¿no? Pero esto es del 2020. Bueno, totalmente. Son igual números que probablemente en un año difícilmente puedan tener un cambio sustantivo. Mm. Sí, sin duda, las garantías educativas también son las que menos se encuentran en los sectores más bajos, ¿no? Mm. Mm. Ahí existe todavía un desafío de terminalidad y ya a casi 15 años de la, de la sanción de la obligatoriedad de la escuela secundaria, sigue siendo un desafío en nuestro país que los jóvenes tengan acceso y, bueno, puedan garantizarse el nivel educativo mínimo que hoy Claro, y tiene sobre la todo nación. que concluyan en tiempo y forma, que esto es lo más difícil, ¿no? Generalmente tienen que desertar de la escuela secundaria para ir a laburar, que es lo que pasa habitualmente. Darío, preguntarte qué se pudo materializar en cuanto a las campañas políticas, los diferentes dirigentes. Recuerdo a Mauricio Macri cuando era presidente hablar del primer empleo. Bueno, lo mismo María Eugenia Vidal, del Ministerio de Trabajo también de la provincia de Buenos Aires. Si no hablan del primer empleo, habla de empleo joven, que hay programas, que hay capacitaciones y demás. Pero ¿en qué ha quedado todo esto? Sí, yo creo que las políticas laborales del gobierno anterior difícilmente superaron el eslogan, el anuncio, y realmente no se motorizó ninguna acción relevante, y mucho menos para la juventud, ¿no? Mm. Si bien la problemática del empleo joven una cuestión que afecta a distintos países, incluso países que se encuentran con mayores niveles de desarrollo que el nuestro, eh, no hubo entre 2015 y 2019 ninguna política, salvo en aquel momento en Atenea también estudiábamos la Expo Empleo Joven, que era una Sí, iniciativa que surge también en el gobierno de la ciudad, y que lo que notábamos es que tenía que ver más con una marketing, acción de visibilización claro, del gobierno, y claro, donde se claro. convocaba una gran masa bajo la promesa de empleos que difícilmente después lograban concretarse, ¿no? Ujú, ujú. En general, En ese sentido, las políticas laborales más importantes siguen mm, siendo el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que fue lanzado mm, durante el gobierno de Cristina Kirchner, las becas Progresar, que ahora tienen una línea de Progresar Trabajo, y que lo que hace es remunerar a jóvenes que se están formando en claro. ofertas de capacitación laboral, pero las políticas laborales que beneficiaron a la juventud en general se dieron en gobiernos populares. Ujú, ujú. Interesante esto último que decís, sobre todo porque también se había promocionado esto que decía Adrián, ¿no? Lo del primer empleo con estas casas de comidas rápidas, ¿no? Y recuerdo que se subsidiaba un salario, en aquel momento creo que eran 4.000 pesos, y era un salario muy, muy bajo. Cuando lo anunciaban al salario y encima subsidiado, era prácticamente que el Estado le pagaba un salario magro a un joven de 18 años que iba a laburar para una casa de comidas rápidas. O sea, le salía casi gratis a la casa de comidas rápidas, ¿no? Digo, esto también marca el tipo el nivel de política, ¿no? Y a quién va dirigida. Mira, y lo que mencionas es importante porque la cuestión del primer empleo, que es verdaderamente compleja, también tiene un efecto
sobre la biografía laboral de esa persona. Una persona que con 16, 17 años tiene que volcarse a un mercado de trabajo que no le da ninguna protección, que no le da una formación que le permita progresar o un escalafón, claro, o tener acceso a la capacitación, difícilmente después pueda acceder a empleos de calidad. Sin ir más lejos, los trabajos que son muy exigentes también en cuanto a la exigencia física, por ejemplo, tienen un deterioro y un impacto sobre la salud de los jóvenes, que si no tienen una protección social, una cobertura de salud apropiada, también van a generarse, obviamente, un perjuicio a sí mismos, pero también a todo el sistema de salud, porque es mucho más caro claro. revertir una situación para una persona joven que puede tener problemas en la espalda u otras enfermedades ocupacionales, que si desde jóvenes garantizamos una protección para que esa Exacto. persona trabaje de acuerdo a la normativa. Exacto, es complejo el tema e interesante también, ¿eh? Y sobre todo, bueno, por lo que hemos vivido en estos 4 años de gobierno anterior, como vos decías, y más la pandemia que viene como a rematar toda la situación, 48%, la mitad de los jóvenes, ¿no? En negro, es realmente un número muy pesado, muy denso para la economía argentina, pero bueno, vamos a seguir analizándolo, esta es una primera entrevista, una primera charla en donde empezamos a reflexionar, Darío. Así que te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y los invitamos a que nos busquen en redes, al Centro de Estudios Atenea Bien. y también a la Fundación CES, donde van a poder consultar estas estadísticas y el informe que vamos a publicar. Gracias, Darío. Hasta otro momento, ¿eh? Darío Spampinato, ¿eh? Bueno,